este tercer episodio de Líderes de Opinión, tengo la oportunidad de conversar con un decano del periodismo político en República Dominicana, quizás uno de los líderes de opinión más importantes en el segmento político y, ¿por qué no?, a nivel general en República Dominicana, Alberto Caminero. Alberto, placer tenerte acá. Bien, un placer para mí también, muchísimas gracias y me honra, ¿verdad?, que me hagas esta invitación para hablar de lo que a uno le apasiona, porque en 43 años de ejercicio periodístico, lo que he hecho es esto, contar historia. Nosotros los periodistas, comunicadores, lo que hacemos es contar historia, ser el puente entre la sociedad y las autoridades, fundamental que es el reto de cada periodista y su compromiso es de luchar y velar porque cada ciudadano dominicano, en mi caso y en el mundo, tenga la garantía de tener libertad de expresión y que tenga garantizadas también las libertades públicas. Somos los centinelas de la sociedad y velamos porque cada ciudadano pueda cumplir con ese cometido, sus deberes y sus derechos, el deber de las autoridades y también sus derechos. Me gusta mucho escuchar esa reflexión tuya, porque habla de la madurez y la idea muy clara que tienes de cuál es el compromiso y el deber del periodista en la sociedad, en estos tiempos donde todo parece relativo, incluso el nivel profesional y el compromiso con la sociedad que debe tener un periodista, un comunicador. Importante saber en ese contar historias, ¿cuándo empieza Alberto Caminero a contar historias? Bueno, yo comienzo a contar historia a partir del 1981 en el periódico El Sol. El periódico El Sol, un matutino, a raíz de una división que en ese entonces ocurrió en cuanto Juan Bolívar Díaz, hoy embajador en España, Juan Bolívar Díaz Santana, y en el caso de Quiterio Cedeño, que tiene una empresa de comunicación, SICOM, sí, y que es además un referente, tanto él, Elsa Expósito y un grupo de periodistas, Osvaldo Santana, que fue el que me inscribió en el colegio, no en el colegio, sino en el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Él era el secretario general, me tocó inscribirme en su gestión. Y un sinnúmero de periodistas de ese entonces que me movieron y me incentivaron y que además yo lo veía como ejemplo para seguir o para iniciar esa profesión. Y desde esa época entonces vino Eulalio Almonte Rubiera como director del periódico El Sol. Eso fue en abril de ese año. Entonces de ahí yo estaba ya en la redacción como una especie de colaborador, porque yo recibía junto con, no sé si, hace mucho tiempo que no la veo, yo creo que está viva, una periodista con un nombre y un apellido extranjero. Las noticias internacionales llegaban por teletipo. Yo tenía que recibir eso junto con ella. Ella era la jefa, pero yo recibía todas esas informaciones, había que palitear. Eso me enseñó mucho. Los signos, había que colocar coma o había que colocar acento. Entonces, para poder mandar esa información, por eso se le llamaba palitear. Entonces se llegaba esa información, me encontró ahí y me llevó a la redacción, porque se produjo
la muerte de un profesor en el peaje de la Sánchez, la carretera Sánchez, al mediodía, buscando periodistas, donde están, ya se habían ido. Entonces él me mandó a cubrir eso. Yo hice y le encantó la forma en que redacté la información. Pero tú hiciste eso. Sí, pero tú redactas y haces noticias mejor que cualquier otro. Después me mandó donde mataron no recuerdo los nombres por el tiempo, ¿verdad? Pero están ahí. Yo he recopilado la mayoría de esas informaciones porque quiero hacer algo que indique mis 43 años de experiencia y de vida en los distintos medios donde he estado. Entonces, mataron a un dirigente de izquierda, yo fui a cubrirlo, él encantó, dije, no, a partir de ahora tú estás en la redacción, porque tú redactas y haces mejores noticias, quizá para incentivarme, no para denostar. Te ayudó mucho seguro para litiar, ¿verdad? Sí, pero eso me ayudó muchísimo. Emily, bueno, no recuerdo el nombre, estoy buscando el nombre pero a partir de ahí yo empecé. Lo primero que empecé a cubrir fue Breves Sindicales, una columna que heredé de Rosendo Tavares, que empezaba también renunciando ya estaba en el Sol, pero renunciaba para irse a última hora. Entonces me dijo, yo te voy a heredar Breves Sindicales. Me encantó, porque ya tenía por lo menos una columna para yo hacer las noticias y tener vigencia en ese periódico. Después me mandaron a cubrir la policía y los sucesos. Los sucesos es los asesinatos, los enfrentamientos en los sitios. Estamos hablando de un tiempo donde eso era el pan nuestro de cada día. Pan nuestro de cada día. Y tenía que ver policía, suceso y justicia. O sea, todo esto. Yo duré en eso como 5 años. Recuerdo en esa época el nombre de Tricocéfalo. Tricocéfalo era el sobrenombre de uno que jugaba mucho bingo en la feria y que mató a la mamá, a su pareja y a una amiga. Eso ocurrió en el sector Atala. Y en horas de las 11 de la noche fueron a tocarme a mi casa. Caminero, ocurrió un suceso aquí en Atala. Yo vivía en Rocas del Mar, frente al donde estaba ubicado el periódico El Sol. Por eso fueron y me buscaron. Relativamente cerca. Cerca. Y cuando fui a cubrir eso me chocó mucho. Me tocó mucho y me impactó esa noticia. Entonces después le di seguimiento. Él se escapó. Después apareció en el Motel Latino, por allá, por el Sánchez de la Fe, y decía que se entregaban solamente si Simón Díaz iba a buscarlo. Y hay una historia muy interesante que no me toca describirla por ese Simón Díaz, que era periodista de Radio 1000 Informando en ese entonces como periodista, y que después fue vocero de la policía general, se retiró como general, y en Radio 1000, del que fui también, fue subdirector de Radio 1000 durante muchísimo tiempo, y eso lo vamos a ir contando durante toda esta historia. Así empecé yo a contar historias. Siempre estaba en la sangre, ¿verdad? La parte política, porque uno como ser humano, tú eres periodista, pero como ser humano, tú sientes, padeces, tú tienes simpatías, tú tienes problemas también. Lo que sí es que tú puedes tener responsabilidad, simpatías con partidos políticos. Lo que tú tienes que ser es equilibrado en el momento de ejercer el derecho o ejercer el periodismo. Tú tienes que ser objetivo. Eso no se puede perder. Pero porque tú puedes ser como ente social, como ser humano, tú puedes ser de cualquier partido, opositor, del gobierno, pero sí tener eso como una meta
de siempre ser objetivo en el momento de emitir cualquier tipo de opinión. Hay un punto muy importante. Nos diste un paseo sobre cómo llegaste a la redacción, las fuentes que cubriste. ¿Dónde inicié? Sí, ¿dónde iniciaste? Recuérdate que yo tengo una impronta, y es que de ahí, en el 92, cerró el periódico El Sol, manejos y problemas políticos y problemas de todo índole. Entonces de ahí pasé a Radio 1000, porque en el Víctor Melo Báez, Radio 1000 y la radio comercial, las emisoras, los noticiarios de las emisoras era lo que estaba en el momento. Estamos hablando de los años 80, los años 90. Era dinámico, la gente escuchaba mucho los noticiarios de radio. Víctor Melo Báez, cuando toqué la puerta, me dijo, yo quería que exactamente encontrarme contigo porque me gusta la forma de tu trabajo. Digo yo, y a mí me gusta la forma de usted manejarse como director y me gusta Radio 1000. Así empecé yo en Radio 1000. Estamos hablando de, primero, unos momentos muy complicados para ser periodista. Y segundo, de dos medios muy importantes, tanto El Sol como Radio 1000. Sí, entonces yo hacía reportajes. Yo creé en esa época lo que se llama los reportajes de Radio 1000, donde yo acudía, iba a los barrios sobre su problemática. Yo manejé la parte de la niñez, desvalidas en las calles. Me gané el premio, el principal del año. Había una empresa de seguro, se llamaba La Principal, y creó un premio para periodistas en el 92. Ese mismo año yo gané con los trabajos de la niñez desvalida, el premio del principal de año. Me gané 15,000 pesos, era lo que daban en esa época. Pero era mucho dinero, 15,000 pesos. Sí. Bueno, hoy es el salario mínimo prácticamente. Sí. Para la emisora, yo gané para la emisora el principal del año. Y Margarita Cordero ganó el principal para el periódico, para prensa escrita. Estaba en ese entonces en El Nacional. Y así llegué yo en poco tiempo, ya al año siguiente, ya yo era subdirector de Radio 1000 en horas de la tarde, pero concomitantemente llegaba y trabajaba para Radio 1000 en la tarde, pero para el periódico El Nacional en la mañana, porque los reportajes que yo hacía para Radio 1000, yo lo hacía y lo escribía y lo llevaba para prensa escrita, y Radamés Gómez Pepín me publicaba esos trabajos de colaboración muchísimas veces en noticias principales. Estamos hablando también del medio más importante de la tarde. Sí, de la tarde. Definía prácticamente la política dominicana, el periódico nacional. El periódico más importante. Entonces, de ahí se presentó una vacante a un periodista que se iba a Nueva York porque abrieron una corresponsalía allá y una oficina. Entonces se fue para allá, entonces Radamés me dijo, no, Caminero es el que vamos a poner ahí. A partir de ahí, yo hacía muchísimas informaciones de cualquier índole, pero ya me venía haciendo simposios, cursos, seminarios sobre política. Y realmente eso me llevó a especializarme en el aspecto político. Y de ahí es que entro ya a cubrir las noticias políticas como editor político, hacer los análisis que fueron durante los últimos, estamos hablando del 92, 93 hasta 2016, 2017 por ahí. Yo era, y uno no puede hablar de sí mismo, pero sí lo decían los políticos y lo decía también la gente que era el que consumía eso, como uno de los periodistas de referencia con los análisis políticos que hacía para el periódico El Nacional. Sí, era determinante El Nacional. Estamos hablando de un momento también complicado en la política, que complicaba a su vez el ejercicio periodístico, porque
ya entonces lo que tú escribías, el político no lo interpretaba como un análisis del periodista o como la verdad, sino que entendía que había intereses o que eso afectaba a sus intereses. Era muy delicado eso. Sí. Pero yo tengo que decir también que en el año 1982 yo ingreso al Ayuntamiento del Distrito Nacional de la mano de Leo Reyes, el 16 de agosto. Gana Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, gana la alcaldía del Distrito Nacional. En ese entonces era Santo Domingo, porque no había división de las provincias, sino el Distrito Nacional que iba desde Pedro Brán hasta Boca Chica y desde cerca de Jaina. Lo que hoy le llamamos el Gran Santo Domingo era el Distrito Nacional. Era el Distrito Nacional. Entonces, ya al año siguiente, en el año 83, yo era el director de prensa del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces yo tenía un reto, porque tenía que ser objetivo, tenía que ser equilibrado, pero también tenía que jugar el rol de ser el jefe de prensa del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y de uno que a la vez era el alcalde, el líder de esta nación, que considero uno de los más grandes líderes mundiales y de mayor envergadura en cuanto a la oratoria. O sea, pues aquí indiscutiblemente habían tres patas. La democracia descansaba en José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch y Balaguer, porque Balaguer era la parte contraria, era una de las patas que estaba y que sostenía el país, porque fueron 22 años que duró gobernando la nación. Hasta que no cerró los ojos y dejó de respirar, no dejó de incidir en la política dominicana. Así decía un eslogan. Mientras él respire, que nadie aspire. Claro, ¿cómo olvidarlo? Caminero, ¿cuándo pasas entonces ya radio, televisión, a hacer opinión? O sea, no solamente estabas en los medios escritos, en el caso El Nacional, que definía, como dijimos hace un momento, la política dominicana. ¿Cuándo pasas a hacer opinión en otros medios de comunicación? En el 1996 yo salí de Radio 1000 y me quedé solamente en el periódico El Nacional. Hasta ahí, hasta que en el 97 yo hacía para una emisora y un programa en Miami. Yo hacía las veces de corresponsal y todas las mañanas hacía un compendio de noticias de la República Dominicana y la pasaba, la leía y conversaba con esos dominicanos en Miami. Allá se formó lo que se llama los Premios Independencia. Los Premios Independencia en ese entonces me designan a mí o recibo la premiación como el corresponsal del año y me dieron una estatuilla de Juan Pablo Duarte. En el caso del renglón de radiodifusor lo recibe uno de los grandes empresarios y uno de los hombres más sensibles que tiene la República Dominicana y de gran movilidad social, que lo es Juan Ramón Gómez Díaz. Ganó el premio de radiodifusor y en el caso de la prensa escrita, entonces el premio recayó en un empresario como Pepín Corripio, uno también de los grandes capitanes de empresas de la República Dominicana. Cuando retorno de Miami, me llama Ramoncito Báez a través de Gotró Piñero, Bonaparte Gotró Piñero, que ya era el director del periódico La Nación, y me ofrecen y me dan me dicen algunos beneficios que pueda recibir triplicando mi sueldo que tenía en el Nacional en ese momento. Recuerdo que también conmigo le habían hecho esas mismas ofertas
a Cristian Jiménez, que fue el jefe de redacción, mi jefe de redacción en La Cristian Nación, Jiménez. Cristian Jiménez, y que Rudy Germán Pérez también se fue conmigo. Cuando le comunicamos a Pepín Corripio que íbamos a dar el paso de salir de allá, él decía, miren, es verdad que aquí pagamos sueldos más o menos aceptables y que otros puedan dar mayores sueldos, por aquí tenemos seguridad de empleo y además tienen otras cosas colaterales, porque si no, no estuviera ese parqueo lleno de vehículos con el sueldo que ustedes reciben. Pero dimos el paso. Yo ahí fui entonces editor político de La Nación, bajo la tutela de Bonaparte Gotro Piñero, y después Bonaparte Gotro Piñero se fue al año siguiente, en el 98, y el director del Listín Diario hoy, que lo es Miguel Franjul, entonces pasó a ser mi director en La Nación. El Baninter compra entonces el Listín Diario y Última Hora, y El Siglo y La Nación, que lo eran antes, que eran también de Baninter o de Ramoncito Baje, lo que hizo fue cerrar El Siglo, unificar Última Hora y La Nación, y se quedó entonces con Última Hora y el periódico Listín Diario. Entonces yo pasé a ser editor, que viene siendo, editor de todo el mundo en el periodismo, ¿sabe lo que es editor? Bueno, pasé yo a ocupar esa posición en Última Hora, hasta que en el 2001 decidí retornar de nuevo a el periódico El Nacional, porque Radamés Gómez Pepín, siempre que lo veía me mandaba mensajes siempre de decir, aunque tú escribas todos los análisis que te salen en La Nación, la gente piensa y cree que es en el periódico El Nacional, porque me llama para decirme, mira, leí lo que escribió en Nacional Caminero, que qué bueno, pero fue en La Nación. Esas son historias, y hasta que ya en el caso, en el 99, tengo que decir que yo fui director de prensa de Radio Popular durante unos 6, 7 meses. Hay un libro que escribió una gente que duró mucho tiempo en Radio Popular y escribió un libro, un periodista, y ahí estoy yo, ahí se registra mi dirección. Estaba José Antonio Torres, que es su director del periódico El Nacional, estaba Nisa Campos, que ahora es una de las jefas del Diario Libre, estaba conmigo en esa época Víctor Martínez, que es periodista de San Cristóbal, de San Cristóbal, está el Nacional. Habían yo llegué ahí como con 10 periodistas, y pero estaban en muy malas condiciones. Corporán de los Santos, que fue quien me llamó y me pidió que asumiera eso, y yo ya había que ir reduciendo la cantidad de personas, porque hubo que aumentar el sueldo para esa cantidad, pero no era mucha cosa, porque en ese entonces se pagaba 6.000 pesos, 7.000 pesos para un periodista de la radio, y hubo que reducir, y yo dije, no, con el sueldo mío se reduce, evitan que se quite, que se cancele otros periodistas, y yo me fui. Yo recuerdo que Roberto Brito, mi compadre, era también uno de los periodistas que estaban ahí. Siempre decían, hay que reducir, sácame a mí, porque lo hacían, era, además del interés del informativo, sino por el compromiso conmigo, cosas que le agradezco y siempre estaré agradecido. Esos son de mis pasos, de cómo llego yo ya a los diferentes medios de comunicación, y ya desde 2017 estoy en el grupo de medios Telemín. En el 99 tengo que decir que yo fui director de prensa de Radio Popular durante unos 6, 7 meses. Hay un libro que escribió una gente que duró mucho tiempo en Radio Popular y escribió un libro, un periodista, y ahí estoy yo, ahí se registra
mi dirección, estaba José Antonio Torres, que es su director del periódico El Nacional, sí, estaba Nisa Campos, que ahora es una de las jefas del Diario Libre, estaba conmigo en esa época Víctor Martínez, que es periodista de San Cristóbal, de San Cristóbal, está el Nacional. Habían como, yo llegué ahí como con 10 periodistas, y pero estaban en muy malas condiciones. Corporán de los Santos, que fue quien me llamó y me pidió que asumiera eso, y yo ya había que ir reduciendo la cantidad de personas porque hubo que aumentar el sueldo para esa cantidad, pero no era mucha cosa, porque en ese entonces se pagaba 6.000 pesos, 7.000 pesos para un periodista de la radio. Y hubo que reducir, y yo dije, no, con el sueldo mío se reduce, evitan que se quite, que se cancele otros periodistas, y yo me fui. Yo recuerdo que Roberto Brito, mi compadre, era también uno de los periodistas que estaban ahí. Siempre decían, hay que reducir, sácame a mí, porque lo hacían, era, además del interés del informativo, sino por el compromiso conmigo, cosas que le agradezco y siempre estaré agradecido. Esos son de mis pasos, de cómo llego yo ya a los diferentes medios de comunicación, y ya desde 2017 estoy en el grupo de medios Telemicro. Un gran reto, porque es uno de los principales, por no decir principal para que los demás, ¿verdad?, no se ofendan, pero es uno de los principales primeros medios de comunicación de República Dominicana, y después informativos, porque tiene Noticias Telemicro, tiene Noticentro y las plataformas digitales. Pero tengo que decirte que es el más influyente y es donde más se ve. Usted publica, usted puede tener los ratings para que la gente tenga una idea, porque hay que decirle a la gente, que el rating, yo publico y tengo un rating mayor que fulano y que el Telemicro o que el otro. No. Los ratings se miden por cajitas. Se utilizan en el Distrito Nacional y Santiago, unas 200 cajitas, o 400, vamos a ponerlo. Pero esas 400 cajitas tienen que estar distribuidas en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en Santiago. Ya de ahí, los demás pueblos en el interior del país, a nivel internacional y a nivel de muchos pueblos de la frontera donde no se ve muchos medios de comunicación y sí se ve Telemicro. Usted no puede medirme solamente en 4 provincias o en 3 provincias. Si usted lo pone a nivel nacional, por eso es que las personas que saben de eso, que son lo que manejan las cuentas de las diferentes empresas privadas, van a Telemicro y es en el Telemicro que siempre quieren llevar, porque es el que llega a las provincias, es que llegan a lugares, por ejemplo, San José de Ocoa, eso está en un hoyo. No todas las señales. No llegan ahí todas las señales, pero sí llega a Telemicro. Porque en la frontera. Porque en la frontera tampoco, porque Juan Ramón invirtió en 54 repetidores. Es que no invirtieron. Juan Ramón sí invierte en eso. Tenemos la mayor tecnología, tenemos los mejores equipos de última tecnología y somos los primeros en tener un noticiario como Lucy Brown, que es generado por la inteligencia artificial. No puedo finalizar el espacio, Caminero, sin que brevemente me analices qué está pasando con la opinión en República Dominicana. Mucha gente hace opinión, y tú que vienes de esa carrera que ha sido tan bien construida y sostenida en el tiempo, haces opinión, te ha tocado trabajar en ambos lados, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora mismo con la opinión en los medios de comunicación en República Dominicana? Mira, yo empecé con un programa llamado De Mi Propiedad en el 2000. Lo hacía en el Canal 19. Y así empecé yo a hacer pinino en la televisión. Se llama Ventana de Noticias. Todavía está. Estamos hablando, está en BTV 32. Ahí está Ventana de Noticias. Y un saludo a Miguel Medina, que ha hecho de esa plataforma un trabajador. Sí, un trabajador incansable, además
con su periódico Panorama, que hacía falta, han penetrado. Hay que reconocerlo. Yo empecé ahí. Después, en el 2008, terminadas las elecciones del 2008, César Medina me busca y yo ingreso a Hoy Mismo. A partir de las 5 de la mañana llega y comienzo a hacer opinión a través de ese programa. Y en el 2016 fuimos a la misma hora que tú eres conductor, fuimos el primer programa en vivo que sale en Telecentro bajo la tutela de Juan Ramón Gómez Díaz, que ahora se ha convertido ese canal Telecentro en el que tiene mayor rating que todos los canales, compitiendo con Telemicro. Eso es porque es que la gente viene con Telecentro ya en la psiqui. Sí, tiene un buen posicionamiento. Tiene un buen posicionamiento, Telecentro, y que se ha llevado todos los programas de ahí de Telecentro, son los que acaparan la atención de los dominicanos. Y de ahí pasé ya a hacer opinión. Juan Ramón me llamó, que nos conocimos en el 97, y ya él me leía mucho en cosas que le agradezco, que me ha distinguido siempre. Me leía los análisis que yo hacía en el periódico El Nacional, me llamaba, mira, y esto, conversábamos. Y allá en Miami tuvimos conversaciones en torno a esto. Cuando retorné ya hicimos una mayor amistad en cuanto a eso. Entonces él me dice, renuncia de Hoy Mismo, porque yo quiero que tú seas el que aperture en Telecentro, Canal 13. Me tenía reservado otras cosas, por ejemplo, abre ahí en la mañana, que ahí es que tú te voy a demostrar que tú eres mi amigo. Y bueno, así empieza a la misma hora. ¿Por qué a la misma hora? Porque cuando salimos lo hacía con el amigo Elías Ruiz Matú, nos decían, pero ya ustedes no están en Hoy Mismo. No, vamos a salir por Telecentro ahora. Y ¿a qué hora va a ser? No, a las 5 de la mañana, pero a la misma hora. O otros decían, a la misma hora. Mi mamá, que decía, ay, mi hijo, gracias a Dios que tú vas a dejar de temprano y a coger esas carreteras en horas madrugadas, que vas a trabajar en otro horario. Digo, no, mamá, a la misma hora es a las 5 de la mañana. Ella echó el grito, a la misma hora. O sea, esa expresión, yo dije, ese es el nombre. Nosotros teníamos otros nombres diciendo, ahora en el 13, o sea, diferentes nombres. Ese es el nombre. César Medina en principio decía, no, pero que tenía cierta similitud. No tiene similitud de nada, y lo entendió así. Y así empecé yo a hacer opinión. He creído siempre en la juventud. He creído en que la gente hay que extenderle la mano para que en sus comienzos pueda tener una plataforma o un resorte para poder brincar. Cristian Cabrera, que está contigo, es una muestra. Patricia Pérez, que es coordinadora en la opción de la mañana. Muy querida por ese público de opción de la mañana. Esa es otra. Julieta Arias, que es una de las grandes. Una estrella. Una estrella de las presentadoras de televisión. Tenemos a Elianta Quintero, que ya yo la había encontrado ahí, o sea, con ella no es, pero quiero mencionar como una de las entes. Que ella es dominicana, ya de nosotros. Ella es dominicana, tiene la cédula dominicana. Pero también está mucha gente dentro de ese marco a quien yo le he extendido la mano, y ese es una de las cosas con que me ha consagrado más y que me ha satisfecho más, de saber que mucha gente están hoy en la radio, en la televisión, en los medios, y que han crecido porque yo le he dado la oportunidad. Si usted no le da la oportunidad, y para eso no se puede ser mezquino, tiene que tener una vocación de empatía con el otro, porque mucha gente lo que hace es que si ve
a un profesional que se está descollando, inmediatamente dice, ese puede sustituirme, y lo pisa o lo saca por mezquindad, por recelo. Yo no. Allá yo le dije a Juan Ramón Gómez Díaz, yo le dije, señor Gómez, usted tiene en estos momentos, dentro de sus propias plataformas, aquí en este canal, gente que me pueden sustituir, porque lo hemos preparado, porque usted me ha dado la facilidad para hacerlo y me ha dado ese apoyo. Yo le he hecho un relevo aquí en Telemicro que me pueden sustituir, porque realmente esa gente no me sustituyen porque puedan sonsacar o porque puedan meter puntapié. No, no. Si tú fallas como profesional, si tú caes en las mediocridades, si tú no cumples con lo que tú entiendes que debes de hacer, tú eres que te está sacando. Porque allá, Juan Ramón Gómez Díaz, todo aquel que ha tenido su valor, se lo da. Si fallaste, tú tienes problemas con él porque él tiene eso. Él te protege mientras tú estás haciendo las cosas bien. Y entiende muchas veces, pero siempre está supervisando y siempre está ahí encima de ti. Yo lo que quiero... Está con su televisor encendido, siempre. Sí, siempre su televisor encendido. Él supervisa, él no deja nada al azar. Siempre está, tiene siempre una idea, siempre está innovando, siempre está invirtiendo en lo que... Mira, yo ayer, haciendo un recorrido con él por una nueva tecnología que tenemos y que se va a implementar, próximamente se va a anotar, veíamos y cruzamos por un lugar que es, por cierto, Daniela, que es su nieta, la hija de Ivette, que ha revolucionado en poco tiempo ahí que estuvo, antes de irse a la universidad en Miami, puso las cosas en orden y cruzamos. Y yo dije, ¿y qué es eso ahí? Un espacio que hay ahí. Y dice Julián Guerra y Manny Vázquez, que estaban con nosotros, decía, no, eso es un museo que ha hecho Daniela. ¿Cómo? Un museo. Y entramos. Esa muchacha ideó, nosotros teníamos el mejor equipo que había hasta que llegó la nueva tecnología. Y esa tecnología fue desplazando esa otra, pero esos equipos están en buenas condiciones. Pero todo el que llega ahí, y fue una idea de Juan Ramón, el acércate, todos esos jóvenes que está cubierto hasta 2 años, porque la gente escribe, llama de las escuelas, de los colegios, de diferentes lugares, organizaciones, dice, nosotros queremos ver la tecnología y cruzar. Allá llegan temprano, se les da desayuno, se hace un recorrido. A los que tienen vocación, a los que se destacan, se le da una beca. Y esa es la parte, es una idea de Juan Ramón Gómez Díaz, y el que lo está dirigiendo es Evelyn Batista, y que llegan ahí y le dicen, esa nueva tecnología que ustedes están viendo ahí, sustituyó esta que está aquí. Este es el cerebro, esta es el switch, esto es tal cosa. Comienza, y eso es una idea de ella. A mí yo lo vi fenomenal, fenomenal. Entonces, nosotros que tenemos la mejor tecnología, tenemos los mejores equipos, tenemos 54 repetidores, tenemos la vocación de servicio hacia la sociedad. Hemos hecho como grupo, porque no me voy a poner como yo, es un equipo, el equipo del Grupo Telemicro, hemos llegado incluso a hacer un noticiario hasta del Pico Duarte. Sí, yo recuerdo. Pico Duarte, la gente decía, ustedes fueron y grabaron. No, porque se invirtió en una tecnología para hacer desde ahí arriba ese noticiario en vivo. Lo hizo Julieta Arias. Pero concomitantemente, cuando llegó aquí hace 2 o 3 años,
un ciclón que afectó el este. Nosotros transmitimos concomitantemente desde Higüey y desde Miche a las 2 de la tarde, el noticiario en vivo desde ese lugar. Estaba en el aire Julieta Arias, pero desde el otro lado estaba Rosani Zapata haciendo en vivo. Pero en la noche estaba la amiga, yo sé que me estoy extendiendo mucho, pero porque eso me emociona, porque no lo ha hecho ningún otro medio. Han ido y han cubierto, han hecho cobertura, pero nosotros las coberturas que hemos hecho es histórica, porque la hacemos constantemente y vamos a lugares, porque lo que hacemos es llevar el noticiario, llevar matinal, llevar Despierta RD, llevar la opción al lugar donde se encuentra un ciudadano que vea como esto aquí, donde estamos nosotros. ¿Cuál es el escenario de aquí? La gente caminando, la gente está ejercitándose, nos ven. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, esa gente de la frontera, Elías Piña, Pedernales, Dajabón, que hemos hecho mucho desde ese lugar, nos ven y saben cómo se hace un noticiario. Y eso nosotros hacemos compromiso con esa sociedad desde los barrios. Eso es lo que nos llena como Grupo Telemicro. Y también en el caso del señor Gómez Díaz, que cuando hay problemas en sectores, siempre toca la mano amiga y sensible de él. Así es, Caminero, yo te agradezco muchísimo este espacio que has sacado para compartir. Y nos faltó hablar de política. No, nos faltó hablar muchísimo. 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 O sea, que es difícil resumir 43 años, ¿verdad? en menos de una hora. Pero sé que lo que dejas también evidencia el gran trabajo que has hecho en los medios, el legado que te estás encargado de construir de forma consciente, y eso realmente habla muy bien de ti como profesional. Y mira, el amor no quita conocimiento. Usted puede tener simpatías políticas, pero yo he sabido construir en 43 años un espacio que solamente se logra con objetividad y equilibrio y empatía con los diferentes entes políticos. Yo puedo tener simpatía, pero soy amigo de los que están en la oposición. Con Leonel Fernández tenemos una afabilidad, o sea, afables, él habla maravilla de mí, yo los respeto, pero Euclides Gutiérrez Ferry, con el caso de Danilo Medina, donde no hemos visto, hemos tenido empatía, en el caso de Miguel Vargas, en el caso de José Francisco Peña Gómez, en el caso con quien fui su asistente de prensa, porque he tenido compromisos, no voy a negar que he tenido compromisos, pero yo soy amigo del opositor y soy amigo del oficialista, pero si hay una cosa que yo no estoy de acuerdo, yo le expreso aunque yo sea amigo tuyo, porque lo que está mal, siendo yo a favor tuyo o estar en contra, está mal. Es tener la responsabilidad y el compromiso con esa sociedad, porque no es con el partido político. Ojalá que un gobierno pueda tener en los medios de comunicación periodistas que hagan las críticas, porque ese es el papel del periodista. Al contrario, si tú no ves, si el periodista no informa, si no denuncia las cosas, ese presidente puede en el futuro tener un grave problema, porque él puede hacer ese, no, mándame a investigar eso y quitar. Que eso es lo que yo he hecho en todos estos 43 años, que no tengo enemigos y sí tengo muchos amigos. Caminero, muchísimas gracias, y queda abierta la invitación, ¿verdad? Sí. Para otros episodios, porque 43 años no se pueden resumir en una hora.